Diana, gracias. 6:21. La noticia del día, Felipe, en Colombia. ¿Cómo está? Buenos días. Tiene que ver con el aumento del salario mínimo anunciado por el presidente Petro anoche en una locución grabada el sábado. Lo anticipábamos ayer muy temprano, Felipe. Aumento con auxilio de transporte del 23,7%, que queda, haciendo el redondeo, el aumento, el salario para los colombianos que ganan el mínimo, más de 2.400.000, en 2 millones de pesos. Sí, la verdad es muy difícil. A ver, yo pensaba anoche, después de oír la locución del presidente, es muy difícil decir que eso es malo para 2.4 millones de colombianos, en términos generales. Y ese es el discurso que está vendiendo el presidente Petro. Lo cierto, por supuesto, es que esto va a tener, ya lo explicaba usted temprano, Ricardo, unos efectos enormes en salud, en pensiones, en el SOAT, en arriendos, en fin. Yo no puedo creer que todos los economistas serios del país estén equivocados de lo que va a generar este aumento desproporcionado al salario mínimo. Pero claro, vuelvo y le digo, eso puede ser usted y yo aquí comentando y dirán, claro, es que esos oligarcas allá sentados, no sé qué. Pero esto es una mala noticia en términos generales para el país, ¿no? Felipe, es que todo lo que va a generar este incremento de no es fácil de abordar el tema. No, por eso le digo. Porque 2.400.000 colombianos hoy están felices. Imagínese usted lo que significa que a una persona que se gana el mínimo le llegue mucha más plática al bolsillo. Claro, de esos 2.400.000 vamos a ver cuántos pierden su puesto por cuenta y riesgo de este incremento, por un lado. Por el otro lado, va a aumentar la informalidad, no le quepa la menor duda. Y por el otro lado, pues eso tiene consecuencias probadas. Eso no es una teoría ahí chimba que se inventaron. No, esto va a tener efectos, por ejemplo, en la inflación, porque a pesar de que el gobierno dice que no se le puede trasladar estos costos al incremento de la venta de los productos, sea cual el que sea, pues lo va a tener. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Control de precios? No, pues Felipe, por supuesto que esperamos que eso no llegue a pasar, aunque el presidente Héctor, buenos días. Yo creo que ya todo puede pasar. Este tipo está arrestado. Todo podría pasar, Felipe. Héctor, el presidente reconoce anoche que este aumento del 23,7% en el salario mínimo con auxilio de transporte sin duda va a terminar aumentando la inflación, aunque él dice que es mejor para la economía que se dinamice el consumo por encima de lo que significa esto. Es decir, que él considera que haciendo la valoración es mucho más importante que se dispare el consumo. Él considera que eso va a pasar por encima de lo que significaría el aumento en el costo de vida. Si eso es lo que dice el presidente, cierto, Héctor, el incremento del salario mínimo, entonces no debería ser del 23,7%, sino del 50% o el 100%. Sí, si esa es la tesis. Es evidente que el salario mínimo produce un efecto, pues en los precios no hay ninguna duda, porque pues obviamente los empresarios que producen bienes y servicios que tienen que pagar unos salarios que se van a ver tan fuertemente impactados con este incremento, pues van a tener que revisar sus precios y revisarlos al alza para poder cubrir el aumento. Eso lo entiende cualquiera, y tratar de esconderlo pues es un error. El presidente de la República lo minimizó ayer, pero evidentemente el mayor efecto es ese, pero no es el único, Ricardo. Hay una muy larga lista de efectos, como por ejemplo los que han mencionado los gremios y los economistas relacionados con el probable incremento de la informalidad, inclusive el probable incremento del desempleo, pues porque también es obvio, cuando un empresario está haciendo sus cuentas, pues va a decir, bueno, entonces si me toca pagar tanto, yo ya no tengo 4 empleados, sino solo 3, porque no puedo pagar los 4. Héctor, y por solo ejemplo, me comprometo a pagar 3. Por ejemplo, el salario mínimo integral, que es el que ganan las personas de nivel ejecutivo en muchas empresas.
se dispara a casi 23 millones de pesos. Yo les daba la cifra esta mañana, hoy está en 18 millones. 700. Imagínese usted, ¿cuál va a ser la consecuencia? Pues van a prescindir de muchos empleos de ese nivel las empresas, porque esto no toca renegociar esos contratos, para pactar una manera de pago distinta al integral. Pero un efecto fiscal enorme, que usted lo ha mencionado también, Ricardo, el tema de que, pues, cuántos pensiones de salario mínimo, por ejemplo, paga Colpensiones, y eso pues lo va a tener que subsidiar el Estado, pero el pago de policías, de los reconocimientos a soldados. Ayer, por ejemplo, vi que la directora del Bienestar Familiar celebraba la incorporación de las madres comunitarias como trabajadoras formales, cosa que no ocurría hasta ahora. Y bueno, ayer ese presupuesto se incrementó en 23% por orden del presidente de la República. Así que los efectos económicos sin duda son muchos, y ahí habrá unas discusiones. Pero déjeme decir un par de cositas jurídicas, Ricardo. Sí. A mí me parece, primero, que aquí hay una violación de la ley que regula la forma de determinación del salario mínimo, que obliga a que se haga de forma concertada. Y se dirá que se intentó la concertación, porque efectivamente hubo unas reuniones y etcétera. Pero esta fórmula, salvo una presentación que hizo un delegado de la Organización Internacional del Trabajo, nunca se discutió en esa comisión. Es decir, el gobierno no la presentó como fórmula. Y si no la presentó como fórmula, pues sí, no hubo intención de concertación. Entonces, eso primero. ¿Qué es lo que dice en su último párrafo el comunicado de la Paola, decir un par de cositas más. A eso van. Un par de cositas más. Una, la segunda es que la ley establece cuáles son los criterios para establecer el salario mínimo cuando lo hace en forma unilateral el gobierno, y no se refiere al concepto de salario vital, se refiere a las variables conocidas de inflación y etcétera, de inflación y productividad, no exclusivamente, también del crecimiento de la economía, en fin, pero no del salario vital al que se refiere esto. Y una tercera y última cosa, Ricardo, que es que ese decreto ha debido publicarse en borrador. Como todas las normas de carácter general, que usted sabe que se publican unos días para que la gente haga observaciones. Esto no se puede sacar de la manga ni de la forma como lo hizo el gobierno. Y no se publicó, al menos no lo vimos publicado para comentarios, este decreto que anoche fue compartido ya por la Presidencia de la República. Paola, ¿me decía? Claro. Muy breve, y me da pena con usted, pero me la voy a cobrar. La semana pasada yo le dije, tengo la sensación que el presidente lo que quiere es dar un golpe de opinión, poniendo y decretando una cifra por encima de lo que pedían las centrales obreras y los sindicatos del país en esa mesa de concertación laboral y salarial. Tan pronto empezó a enredar la pita con esto del salario mínimo vital, y efectivamente terminamos ahí en una cifra que es 50% superior. Ojo, es que la cifra no es cualquier cosita. Eso no se lo imaginó nadie ni en sus peores sueños y imaginarios. 50% por encima de lo que pedían las centrales obreras, que recordamos era del 16%. Aquí usted tiene un aumento de casi 24%, en donde definitivamente pues no hay mayor explicación para que esto suceda en el país, cosa que nunca habíamos visto antes, porque el presidente siempre se solía ubicar, cuando se da por decreto, en un punto intermedio entre lo que ofrecen empresarios y lo que piden sindicatos. Aunque en el último año de gobierno, Paola, los presidentes tienen la tentación de hacer un aumento superior del mínimo cuando es por decreto. Muchos con fines políticos. Nunca habíamos llegado a un incremento del 23,7%. Habíamos dicho más temprano que el precio de las matrículas y de las pensiones de colegios privados se regía por el valor del salario mínimo. No, su aumento se rige por el valor del IPC, de la inflación. Muchos de los aspectos de la vida cotidiana ya han sido desindexados y no dependen del salario mínimo. Una tormenta muy grande la que ocasiona este incremento. Los gremios en general han rechazado este aumento porque trae consigo diferentes incrementos adicionales. Uno que usted va a sentir de llegadita: 200 pesos más, por ejemplo, en el pasaje de Transmilenio, 200 pesos más en el del metro, adicionales a los que aumentan las alcaldías, porque se necesita plata, dijo Socapital esa noche, para pagar el salario de los trabajadores de esos sistemas. Marcela Peña. Ricardo, buenos días. Vamos a hablar del anuncio del presidente Gustavo Petro, de las reacciones y, por supuesto, del alza de enero que desde ya se nos avecina. Comencemos por el anuncio. Aunque cueste creerlo,
era tal y como les dijimos ayer, el salario mínimo aumentó 23,7%, pero además tuvimos un amplio incremento en el subsidio de transporte, lo que lleva la suma de salario y subsidio a 2 millones de pesos. Así lo anunció al país el presidente Gustavo Petro en su alocución. El salario vital con auxilio de transporte, ojo, que es un componente adicional, año 2026, que será el mínimo en Colombia, pero vital, es de 2 millones de pesos. La razón oficial del gobierno para tomar esta decisión es que quiere cerrar la brecha que existe entre el salario mínimo y el salario vital, que es un cálculo que presentó por primera vez la Organización Internacional del Trabajo a la comisión que negocia el salario mínimo, es decir, empresarios, trabajadores y gobierno. Esto, que era inicialmente un documento de trabajo y no un documento oficial, terminó convertido en el indicador que definió la cifra que van a ganar cerca de 2.400.000 personas en el año 2026. La preocupación entre los empresarios es generalizada, principalmente para pequeñas y medianas empresas. El costo de la contratación formal de un empleado con salario mínimo llegará a 2.992.388 pesos por mes. Sobre las preocupaciones, María Elena Espina, presidenta de Acopio. Que hoy nos ponen a puertas de unas situaciones que las empresas no van a resistir. Aquí vienen reducciones o congelamiento de nuevas contrataciones, el riesgo de la destrucción del empleo formal, la mayor informalidad laboral, el incremento de la tercerización y contratación no laboral, buscar otro tipo de contrato. La preocupación también es para los productores del campo. Jorge Bedoya es presidente de la SAC. Teníamos claro que siempre al final de cualquier gobierno hay un ánimo más político que técnico, pero pues en este caso pues evidentemente sé que se les fue la mano, porque es que el incremento del salario mínimo es más de 4 veces superior al aumento del costo de vida para 2025, que cierra aproximadamente en el 5,3%. También está la reacción de Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, quien ni siquiera se sentó a la mesa de negociación porque dijo desde un principio la decisión ya la tomó el gobierno. Petro hace 3 meses había hablado de que el mínimo iba a ser el 11, Benedetti había dicho que 1.800.000, Sanguino había dicho que 2 dígitos. O sea, ellos lo que hicieron fue una payasada, se burlaron de la mesa de concertación, se burlaron de los colegas que se sentaron en la mesa, se burlaron de los propios trabajadores que inclusive propusieron un 16%. Y mientras los empresarios expresan su preocupación, las centrales obreras festejan, o por lo menos lo hace la mayoría. Fabio Arias, presidente de la CUT y hoy candidato al Senado. La clase trabajadora y los sectores populares estamos de fiestas en el día de hoy con el anuncio que acaba de hacer el presidente Gustavo Petro de un incremento en el salario mínimo del de aproximadamente el 23%. Y ahora hablemos, Ricardo, de lo que viene para el bolsillo de los colombianos. Como usted lo dijo al comienzo, algunos aspectos de la vida cotidiana ya han sido desligados del salario mínimo. Por ejemplo, el incremento para jardines y colegios ya está determinado por la inflación. Lo mismo pasa con las multas de tránsito. El SOAT ya fue ajustado con otros indicadores. Subirá para los conductores de motos de bajo cilindraje, taxis y buses de negocios, y se reducirá para los demás conductores. Sin embargo, esto no quiere decir que el incremento del salario mínimo no vaya a afectar el costo de vida. Le voy a dar un ejemplo que sienten desde el 1 de enero aquellos colombianos que persiguen el sueño de una casa propia. Tener vivienda de interés social en las grandes ciudades del país va a costar 49 millones de pesos más. Eso implica que van a tener que dar una cuota inicial más alta, pero además hacerse cargo de un crédito y una cuota mensual más elevadas. Esperan desde Camacol que esto lleve a que más familias desistan del negocio de comprar casa o apartamento. También se esperan impactos directos en temas como el transporte. Asocapitales ya advirtió que se necesita un incremento de 200 pesos en el pasaje en las principales ciudades del país, especialmente aquellas que tienen sistemas integrados como Bogotá y Medellín. Hay que agregar a esto otros impactos indirectos. Piense, por ejemplo, que en los servicios, como en el comercio, en los restaurantes, en los cines, en los bares, se paga a los empleados el salario mínimo, lo que podría llevar a los empresarios a trasladar el costo al consumidor final.
eso asumiendo que a esos empleados les paguen con todas las de la ley, porque otra de las advertencias es que esto puede llevar a una mayor informalidad. Hoy el salario mínimo se lo ganan apenas el 10% de los trabajadores. La gran pregunta que queda para inicios del 2026, Ricardo, es cómo va a reaccionar el Banco de la República. Ya 4 de sus codirectores han estado hablando de la importancia de empezar a subir las tasas de interés, y eso lo hicieron cuando todos pensábamos que el salario mínimo podría incrementarse máximo un 16%, pero subió el 23%. Paola